Este video es el vivo ejemplo de que la muerte laboral de un periodista es simplemente el perder la credibilidad. De eso viven los críticos, los opinólogos, los periodistas, los personajes que necesitan facturar gracias a las audiencias que arrastran y por las cuales muchas veces también terminan siendo solo un triste recuerdo muy olvidable. Por eso mismo, esta vez traemos para todos ustedes dos historias de personajes impresentables, dos caras ciertamente distintas pero que terminarán encontrándose en un mismo punto, en el adiós de sus espacios justamente antes de Navidad, una época donde curiosamente muchas empresas terminan lapidando a varios de sus trabajadores. No obstante, estos dos personajes privilegiados distan mucho de un obrero común, ya que por mucho tiempo navegaron en la opulencia, en los algodones de esta industria tradicional de los medios, la cual cuando eres famoso te apapacha, pero cuando terminas revelándote al sistema o perdiendo credibilidad y por ende audiencia, solo eres un simple producto reemplazable y desechable. Para muchos, el que estos dos sujetos ya no estén en sus espacios es justicia y karma. Para otros es algo terrible e incluso ya andan culpando a la presidenta Claudia Sheinbaum de que los hayan mandado a la calle. Mucho ojo acá, porque nada es para siempre y todo lo que sube termina por bajar, ya que el éxito solo es constante si haces tu trabajo con honestidad. Es por eso que hoy te presento adiós a Carmen Aristegui y al capibara San Martín, el minion de Salinas Pliego. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Mucho ojo a la historia de este personaje que, para que me entienda, es como el Martinoli pero de los medios noticiosos. Reitero, cuando un periodista termina por morder el polvo es porque las audiencias ya no le favorecen. De eso viven, de que los vean y confíen en su palabra. Y por ende, los medios en su mayoría también, todo va de la mano. Por eso siempre en este canal le hemos dicho a usted que si quiere que TV Azteca y Televisa terminen en el féretro en tiempo récord, es simple, usted no consuma lo que venden, porque en realidad en este negocio el que manda al final es el público. Sin embargo, es hasta risible como un personaje que en su momento tuvo a millones de mexicanos en sus manos, en su poder, millones de seguidores, suscriptores y hasta gente que veía a Carmen Aristegui como una de las pocas periodistas mexicanas de peso en su palabra y en sus investigaciones, quien había perdido y luchado varias batallas contra los hoy expresidentes como el alcohólico de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Con el primero, bastó un solo comentario y cuestionamiento cuando dirigía el noticiero estelar en MBS Noticias por allá de febrero del 2011. A meses de que terminara el sexenio de este sujeto, Carmen, en una de sus emisiones que dicho sea de paso, concentraba más de 4 millones de radioescuchas en México y gracias a un zafarrancho en el Congreso de la Unión donde la bancada del Partido del Trabajo había sacado una manta que decía lo siguiente: ¿dejarías que un borracho conduzca tu coche? ¿Y por qué lo dejas conducir el país? A raíz de eso, Aristegui tomaría este hecho para cuestionarlo y en una de sus emisiones ella dijo lo siguiente al aire y en horario estelar: ¿tiene o no problemas de alcoholismo el presidente de la República? ¿Debería realmente la propia presidencia de la República dar una respuesta clara, nítida, formal al respecto? Esas preguntas, buscando claridad en esos cuestionamientos, bastó para que se viniera todo un drama en contra de la periodista, la cual ya no pudo entrar a su trabajo al día siguiente ya que MBS había fundamentado que ese comentario había roto su código de ética, pues había dado por válida una presunción sin pruebas. Esto hizo que la empresa rompiera el contrato en automático porque tampoco Carmen se quiso disculpar públicamente. De hecho, no tenía por qué hacerlo, pero ojo aquí, hay que hacer un paréntesis. Estos hechos se dieron en febrero del 2011 y pregunto, ¿alguien recuerda Iniciativa México?
Ese pacto que se firmó en 2011 para que todos los medios callaran las masacres que había sobre la recta final del gobierno de Felipe Calderón y que de alguna manera ayudó a que Peña Nieto en 2012 se colgara del poder gracias a Televisa. ¿Recuerda quiénes firmaron ese pacto y quiénes estuvieron en el estrado dando su discurso? Ahí estaba el usurero Salinas Pliego, el Cuyo Azcárraga, los Vázquez Raña, Joaquín Vargas, dueño precisamente de MBS. La idea era callar y gracias a eso les darían miles de millones de pesos en chayote. Y quien saliera del Huacal simplemente no entraba en Iniciativa México, misma que había arrancado en 2010, ya que todos los dueños de los medios sabían que no debía haber escándalos y si los había, perderían el beneficio de ganar miles de millones de pesos en sus arcas. Y luego dicen que en aquellos años estábamos mejor y que no había censura como ahora. Por eso, cuando Carmen cuestionó la manta del PT que hablaba sobre el alcoholismo de Calderón, la tuvieron que correr, pero luego de la presión mediática, Joaquín Vargas la recontrató y así estuvo 4 años más al aire. Hasta que llegó el reportaje de la Casa Blanca de Peña Nieto, mismo que ganó premios nacionales del periodismo. Su despido se dio en 2015, con un sexenio en llamas. Aristegui se ganaba el cariño de millones de mexicanos y tenía un cúmulo casi infinito de credibilidad, al grado que su portal web, Aristegui Noticias, tenía más visitas que el portal y los noticieros de los Vargas en conjunto. Eso hizo que estos demandaran a esta señora por infringir los derechos de autor, o sea que ese reportaje según ellos era de MBS y no del portal propio de la periodista. Gracias a eso, ahora sí, el dueño de MBS la terminó corriendo y de hecho se fueron a litigio, uno que duraría 4 años hasta que en 2019 un tribunal le dio la victoria argumentando que su despido era injustificado y que todo se debió a una presión desde Los Pinos. En ese momento Aristegui era la periodista más reconocida de México, incluso defendida por aquellos activistas y políticos que estaban del lado de la libertad de expresión. Además de muchos ciudadanos que no solo la respetaban, sino que la defendían como uno de los suyos. Sin embargo, su ambición, el ego y sus ganas de figurar en las audiencias creyéndose intocable e incuestionable, la terminaron lapidando para siempre. Como dicen por allí, todo lo que sube tiene que bajar. Y esto se acelera cuando una periodista cambia su retórica, la de buscar informar, por el de buscar desinformar a través del sensacionalismo, amarillismo y del reflector. Y eso fue lo que pasó con Carmen Aristegui, quien curiosamente libró batallas contra las empresas que al final terminaría defendiendo años más tarde, justo cuando AMLO llegó al poder. De hecho, es hasta cómico como Carmen quiso jugarle al chingón, queriendo golpetear desde una posición política generada en su escritorio. Y fue por allá del 2022 que ella, con conjunto a Loret de Mola de Letrinus, medio financiado por Madrazo, y Mexicanos contra la Corrupción financiado por Claudio X González, alias el Pelos de Pucha de Abuelita, que por cierto, su presidenta, la Viuda Negra, alias María Amparo Casar, está en el ojo del huracán luego de recibir una pensión millonaria por parte de Pemex, cuando su esposo se terminó suicidando después de haber laborado unos cuantos meses en la paraestatal. Bueno, pues todos ellos le dieron bola al pseudo reportaje del supuesto conflicto de intereses entre Andrés López Beltrán, uno de los hijos de AMLO, con la empresa estadounidense Baker Hughes, donde según habría recibido pagos millonarios y hasta una casa en Estados Unidos, en Houston. Lo más cagado de todo es que el supuesto reportaje tenía muchas falencias, muchas deficiencias. Hablaba de que gracias a su esposa llamada Caroline Adams, quien era parte de esa empresa, los gringos se habían beneficiado con contratos directos con Pemex. Sin embargo, el reportaje, al paso de los días, lo terminaron desarticulando. Todo gracias a sus carencias periodísticas. No había pruebas, la casa la arrendaron un tiempo y no estaba a nombre de la empresa ni del hijo de AMLO, pareja que ni vive allí ya. Además, los contratos de Pemex con Baker Hughes estaban licitados. Sin embargo, Aristegui sostenía que había corrupción y conflictos de interés, y todos los días en su portal personal sacaba entrevistas con opinólogos que ni ellos mismos podían asegurar que ese reportaje fuera fiable.
documentos que no estaban validados, además de meter en ese costal al entonces hijo menor de AMLO. Si de por sí Andrés López Beltrán no era funcionario público, ¿por qué meterían al hijo menor de AMLO? La idea era buscar lo que sea para desestabilizar al presidente, para que perdiera fuerza en los comicios de ese año por algunas gubernaturas que estaban en juego. Al final, el pseudo reportaje de la Casa Gris y la supuesta corrupción del hijo de AMLO terminó solo siendo circo barato. Asimismo, mucha de la audiencia de Carmen dejó de seguirla y al paso del tiempo y al ver que en sus mesas de debate la periodista no era objetiva, pues generalmente tenía de manera desproporcional en sus debates a gente que se la pasaba diciendo estupideces, algo así como el circo de los viejitos artríticos de Atypical TV y esos migajeros. Esas mesas eran literal espacios en contra de AMLO y muchas veces sin fundamento. Aristegui, confiando en su poder, cometió el error de darle cuadro a la loca de Cascabel Hernández, por ahí del 2023, con el tema del narcopresidente y narcogobierno, que a la fecha tampoco se ha demostrado, siendo que la única evidencia, entre comillas, de que AMLO estuvo en algún momento de cara a cara con los narcos fue cuando saludó a la mamá del Chapo Guzmán en Badiraguato. Algo muy estúpido porque desde el punto legal y racional, eso no tiene nada que ver. La señora nunca delinquió ni hizo túneles, pero Carmen quería vender esa parte como exclusiva, además de señalar a AMLO como un narco o alguien asociado a ellos, todo sin fundamento. Ese tipo de acciones hizo que, al paso del tiempo, la gente que algún día confió en ella ya no la consumiera. Al grado que ahora, y si no me cree, vayamos a ver la siguiente tabla. La evaluación de 5 años de los medios noticiosos en México. Aristegui Noticias cayó en credibilidad del 70% en 2020 al 56% este 2025. Si hablamos de confianza en esa tabla, se aprecia que solo el 56% de las audiencias confían en ella, dándole igual al 24% que es algo más o menos similar, y el 20% que piensa que su portal solo se dedica a mentir. Y si se da cuenta, CNN ni siquiera está rankeado en esa lista. Esto explica que en este final del 2025, la empresa CNN Noticias, que siempre le había dado chamba y que la había protegido luego de que la despidieran de MBS, terminó por esperar que Carmen decidiera su futuro sin ánimos de retenerla. De hecho, en su última emisión con CNN Noticias, dijo: después de muchos años de estar con usted noche tras noche, me despido de este espacio con la mirada puesta en nuevos proyectos y nuevos desafíos. Seguiré ejerciendo el periodismo, seguiré trabajando para las audiencias y seguiré adelante con nuestra tarea, con la firme convicción de que los periodistas somos necesarios para la democracia. Al final, se comprobó que la cadena no corrió a Carmen, sino que ésta decidió salirse porque según quería explorar otras áreas del periodismo además de otros desafíos, luego de 20 años en esa cadena. Sin embargo, Carmen Aristegui, después del sexenio de López Obrador, quedó al descubierto como un personaje anclado a la fama al desear ser incuestionable y así generar mucho dinero, pensando que la simulación de su reportaje sobre el final harían que la gente creyera en ella ciegamente. Todo esto hizo que Carmen terminara por caducar antes de tiempo. Muchos aplauden que este tipo de personajes ya no tengan crédito. Otros hasta se la han pasado diciendo que Claudia la mandó a vetar. Ya sabe, puras mamadas de becerro baratas antes de terminar el año. Este personaje se ha vendido como una voz crítica y neutral contra el gobierno, pero realmente es uno de los más rancios que hay ahora en los medios desinformativos tradicionales. Manuel López San Martín, alias el Capibara para los compas, es un sujeto alineado al poder de Salinas Pliego, un migajero empresarial. Es parte de la servidumbre, un lacayo que quiere quedar bien con el jefe para tener adeptos en la empresa, si es que esta empresa sigue viviendo para el 26.
De hecho, es hasta asqueroso que este sujeto se diga buscador de la verdad y alguien en pro de la verdad y libertad cuando su espacio de trabajo en ADN 40 está precedido y manchado por el arrebato de una cadena de televisión en 2002 por parte de su patrón, cuando le quitó por la fuerza CNI Canal 40 a Javier Moreno Valle, además de utilizar a su entonces papá gobierno y poder judicial para hacerlo. A los que hoy llama gobiernícolas, por eso el evasornícola, alias el Prontus Jodidus Salinas Pliego, ha echado mano de este sujeto que sacaron desde las alcantarillas de los lectores de noticias de las radios tradicionales. Bueno, el Capibara San Martín, de entrada, es hijo de empresario. Por esta razón el palancazo para medios no se hizo esperar y apenas en 2014, en tiempos de Peña, recibió el Premio Nacional del Periodismo. ¿Por hacer qué? Nada en realidad. Es curioso porque buscando a los ganadores de ese premio tanto en 2013 como en 2014 y hasta 2015, su nombre no aparece en ninguna lista de los galardonados, ni algo que se le relacione con eso. Pero muchos medios dicen que lo ganó. Quizá fue porque alguien de algún medio donde laboraba este sujeto se lo terminó por adjudicar. Aún así, este tipo se volvió un ente de la radio hasta escalar a la televisión, pues Salinas Pliego vio en él una nueva voz y cara para sus noticieros. Quien estuviera casado con Saskia Niño de Rivera, la cual luego se volvería lesbiana, el Dumbo San Martín empezaba a tomar fuerza en ADN 40 en los últimos 3 años, no por leer noticias en sí, sino por divulgar noticias falsas o en su defecto jamás tocar a su patrón Salinas Pliego con el tema de los impuestos que debe. Eso hizo que se volviera medianamente famoso, al grado de que en las últimas semanas, luego de que la Suprema Corte de Justicia diera el primer batacazo en contra de su jefe y TV Azteca, este saliera a llorar a cuadro no solo en ADN 40, sino también en MBS Noticias, donde argumentó en más de una ocasión que su jefe Salinas Pliego no debe impuestos y que lo están extorsionando. Además de que en 2020 defendió su cena con Salinas. De hecho, ya desde ese entonces se vendía como un mártir de la libertad de expresión. Textual, después de esa cena, dijo lo siguiente: "El año ha sido inédito y estamos juntos y fuertes, más fuertes que nunca. Aquí no nos doblamos, mucho menos nos callamos, no nos detenemos. Las redes se incendiaron porque hay quienes pretenden acallar nuestras críticas, quienes buscan silenciar nuestra voz". A la fecha, el Capibara San Martín sigue hablando con el micrófono y nadie le dice nada. No obstante, la treta era escalar en el mundo basura de Salinas al grado de ser uno de los lacayos más importantes, pues en el tema de los impuestos San Martín ha salido al quite e incluso vanaglorió la supuesta reunión que tuvo su jefe con Donald Trump. Aquí nos damos cuenta cómo estos sujetos de la televisión tradicional no solo tienen línea, sino que también viven en una realidad alterna. Y también no investigan ni lo que hace su patrón, pues salió a la luz que nunca se reunió con Trump y que habría pagado $100,000 para entrar a la cena buffet de los golfistas y fans pro hombre naranja. Y así simular que había tenido un encuentro bilateral con el presidente gringo. Ante todas las defensas políticas y partidarias con Salinas Pliego, supuestamente, el pasado 19 de diciembre habría sido su última emisión en MBS Noticias, augurando una no recontratación para el año que viene. De hecho, la empresa MBS no ha hecho público ni oficial su despido, ya que el lector de noticias se fue de vacaciones y regresaría hasta el 5 de enero, que es cuando vence su contrato en la radiodifusora. Y si bien no hay dato oficial que lo confirme, si observamos de nueva cuenta estas tablas, MBS ni siquiera está y TV Azteca Noticias bajó del 61 al 58% de credibilidad. Literal, ese canalucho está casi al mismo rango que Aristegui. Ante todo esto, los súbditos de Salinas Pliego gritan censura. Sin embargo, los motivos de su posible despido estarían enfocados básicamente a una redirección de las audiencias del canal, debido a que su programa supuestamente era el menos escuchado de la estación de radio y su espacio estaba generando más pérdidas que ganancias, debido a la poca credibilidad de este pobre diablo. Lo más interesante de todo es que al paso de los años, al menos la gente de TV Azteca y sus filiales la han pasado muy mal.
Los lectores de noticias como el Capibara y sus amigos ya no tienen los mismos privilegios que antes. De hecho, la televisora está en la cuerda floja, con más pérdidas que ganancias, sumado al pago de los impuestos que tendrá que realizar en enero el usurero, cosa que si no paga, terminará embargada la televisora así como su espectro radioeléctrico, ya que gozan de una concesión por parte del Estado. O sea, el Estado es el que les renta la señal, ya que TV Azteca ni nadie tiene la señal comprada. Sumado a eso tiene los adeudos y el juicio en Nueva York con los acreedores gringos, con los cuales el 6 de enero tendrá que darse una conclusión o llegan a un acuerdo, o simplemente empiezan el embargo de las instalaciones de la Jusco. O sea, por todos lados Salinas Pliego está rabiando su derrota. No obstante, sus empleados como el Capibara López San Martín desean seguir quedando bien con el jefe, argumentando falacias con una línea bien establecida sobre cómo golpetear políticamente. De hecho, el Capibara San Martín hace muy bien su chamba. No solo la deja reluciente, bien cromada y pulida, sino que sin un ápice de credibilidad o fundamento. Se la pasa llorando en redes sociales diciendo que quieren callar a las voces críticas como él. Pero lo que en realidad es que los corren de algún lugar por falta de audiencia, por ende ganancias para los dueños. No obstante, no dicen lo que es, ya que es más sencillo decir que el gobierno los está censurando, y lo más risible es que ahora se quejen de que los quieren callar, cuando se le han pasado más de 7 años mintiendo o tergiversando la información a su conveniencia. El caso del Dumbo López San Martín y su silencio en contra de los más de 15 años de impago de impuestos de su jefe el usurero es una muestra muy fiable de cómo se manejan los medios de comunicación y sus lacayos. No importa si son deportivos o generales, mientras sean medios tradicionales generalmente tienen una posición partidista, están anclados a un sistema de mentira que gracias a la cara de sus talentos entre comillas pueden llegar a los millones de audiencias no solo para venderles productos o que los patrocinadores tengan foco para vender, sino también para confundir a la gente, para engañarla con noticias hechas al vapor, sin investigación y con un mar de suposiciones, donde se omiten puntos y se simulan investigaciones. Por eso mismo en estos tiempos, donde la información fluye de manera exponencial en redes sociales, esto ha sido el antídoto perfecto para que aquellos que ya se quitaron la venda de los ojos dejen de consumir ese tipo de entes despreciables y los tomen solo como lo que son, serviles a un sistema putrefacto de desinformación y engaño. Aquellos que simulan ser periodistas y que tras bambalinas no solo tienen línea, sino que están dispuestos a defender a su patrón y a su ego a toda costa, incluso por encima de los principales dogmas del periodismo, que son la ética, la objetividad, pero sobre todo la búsqueda de la verdad. Pero dime, ¿crees que es justo que estos personajes pierdan sus espacios en esos medios de comunicación? ¿Por qué Carmen Aristegui perdió mucha audiencia? ¿A poco consumías las noticias del Capibara San Martín? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.